Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí en un programa más de Diálogo Nocturno. Un cordial saludo. Este es su servidor, Leonidas Castro. Gracias por estar con nosotros, a quienes nos sintonizan en el 98.9 a través de nuestras plataformas digitales. Empezamos ya este programa, pues, este viernes con un datito. Pues el viernes hay sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, justamente acá en Guayaquil, en San Borondón, para ser más puntuales, no en Guayaquil, en San Borondón, en el Auditorio de la Universidad Ecotec. Va a haber una sesión del Pleno justamente para conocer este segundo informe de esta ley del COTAC, que regula y hace y eficiente, obviamente, el tema de la administración de los gobiernos autónomos descentralizados y también el tema de la ley orgánica, proyectos de ley urgentes, que ambos proyectos fueron presentados pues, por el Ejecutivo, y que también va a revisarse el tema que tiene que ver con el tema de la minería y, por supuesto, del sector energético. Las dos leyes urgentes que están en la Asamblea pues van a ser revisadas acá en San Borondón este día viernes 20 de febrero. Vamos a revisar justamente lo que habíamos concitado para esta noche, que es la entrevista con el economista Miguel Rossignoli Ceballos. Él es analista económico. Quiero agradecerle, economista, buenas noches, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo Nocturno. Le saluda Leonidas Castro. Leonidas, muy buenas noches, muchas gracias. Siempre es un placer tener un espacio tan valioso como el vuestro y ser Gracias, considerado economista, para un análisis, ¿no? Sí, por supuesto. Y justamente nos trae aquí a este momento pues analizar esto que anunció el gobierno nacional, lo que ha sido este acuerdo de comercio recíproco entre Ecuador y Estados Unidos. Es un hecho muy importante que se ha destacado y que sin lugar a dudas se espera que beneficie al menos al 50% de los productos que se exportan desde Ecuador hacia Estados Unidos, que ya no tendrán esta tasa arancelaria, llegará al 0%, y pues eso significaría más o menos las estimaciones que tiene el gobierno de 3.000 millones de dólares en comercio con Estados Unidos. ¿Cómo analiza usted este anuncio que se hizo ya por parte del gobierno de Ecuador y de Estados Unidos? Es un avance enorme porque previamente el Ecuador no tenía un tratado de este tipo. Nosotros habíamos tenido un tratado de comercio de inversiones que venía del 2022. Antes de eso tuvimos este tratado TIFA, que era un acuerdo de cooperación, pero no es realmente un TLC, no lo fue antes. Pero esto de aquí demuestra que hay avances interesantes, porque existe un potencial también que llega a otras áreas. Ayuda a crear una plataforma de comercio mucho más estable, que significa, pues, sabes que un nuevo instrumento que ahora, bueno, ahora se lo ha bautizado como el Acuerdo de Comercio Recíproco. Esta más bien nos lleva a la diversificación y el fortalecimiento bilateral que tenemos entre ambas naciones. Con Estados Unidos. Estados Unidos a su vez también espera de una contraparte que sea beneficiosa para Estados Unidos como el otro agente participante de este acuerdo de cooperación. Y en realidad esto no solamente sirve como una proyección o una materialización de la gestión que ha venido haciendo el gobierno, porque se ha venido trabajando ya previamente en otros acuerdos y tratados con China, con Costa Rica, con Corea del Sur, con Emiratos Árabes y demás, que finalmente nos termina llevando justamente a un crecimiento potencial de inversión, no solamente del que nosotros tenemos o del que podemos ganar a través de las ventas, sino de que cómo va a traer eso a inversiones a futuro en los próximos años. Economista, y este acuerdo justamente representa un logro muy especial porque sabemos cómo está tratando Estados Unidos al mundo, no solamente a sus socios comerciales cercanos, sino al mundo, con estas tasas que justamente han encarecido los productos, el ingreso de productos hacia Estados Unidos. Y el tenerlo a Ecuador en el radar y llegar a un acuerdo de este tipo, que lo que se nos ha anunciado es que a priori pues ya hay un 50% de productos que ya están beneficiándose de este acuerdo, es muy importantísimo para el Ecuador. De hecho, sí, antes de que nosotros tuviéramos este tratado, todos los productos importantes estaban pagando un 10% para la entrada al país y ya no lo van a tener. Y estamos hablando de productos importantes, estamos hablando de banano, camarón, flores, cacao, atún, petróleo, que venían justamente generando, bueno, son realmente
el músculo importante de las finanzas del país, cuando se selecciona al sector privado como el gran capacitador y el gran instructor de toda esta nueva economía. Esto abre totalmente el mercado. Dice, hay estimaciones de 3.200 millones, pero yo quisiera ir más allá, porque el Ecuador en realidad no solamente que gana 3.200 millones más de apertura que entrarían en la economía, sino que deja de perder 282 millones que venía perdiendo al año por las oportunidades generadas de no haber entrado en este momento al mercado. Con pérdidas estimadas de 88.6 millones en promedio, cada vez que comienzan a golpear ahora de menor manera y que además abren el espectro, porque lo que estamos midiendo son los que están el día de hoy estando y siendo parte de la economía con Estados Unidos. Ahora se abre el mercado para nuevos participantes a la economía norteamericana. Ya no solamente son los que hoy están formando parte, sobre que ese sea el cálculo de 3.200 millones, sino que además hay que considerar que van a haber nuevos participantes en esta economía. Ahora, es verdad que no todos los participantes van a entrar en el mismo modelo o en este mismo sector. Existen otros productos, justamente lo hablábamos antes de la entrevista con alguien y decíamos, hay ciertos productos que son los de menor valor, que son parte de todavía de esta ecuación. Plantas vivas, flores, bulbos, perlas, piedras preciosas, metales, monedas y demás. Otros tipos de frutos que, sin embargo, a pesar de ser menores, ¿ok? Comienzan a ser considerados como parte del 50% para reducción del impuesto arancelario que tiene Estados Unidos con Ecuador. Entonces, comienza a abrirse la brecha de oportunidades y otros segmentos de mercado que son todavía menos competitivos, como los sectores de nicho, productos que realmente no han tenido un espacio en el mercado norteamericano. Ahora es posible que se comiencen a exportar, porque hay bienes que se exportan, sí, en menor cantidad, pero representan un gran valor relativo en las estadísticas del país. Voy a hablar de productos molineros, más allá como maltas o almidones, productos artesanales, productos derivados de árboles o de materia maderable y demás. Entonces, todo esto se abre el espectro. Y a cambio, lo que estamos pidiendo o lo que nos están pidiendo justamente de Estados Unidos no es dinero, sino seguridad. Seguridad de patentes, seguridad de registros, seguridad de la tecnología, seguridad en ese tipo de valor que en el Ecuador ha venido pasando de todo en la década anterior y que hoy finalmente se comienzan a regular. Entonces, hay una cooperación incluso de tecnología para la industria tecnológica del país, porque este es un quid pro quo, es una relación de dos vías entre Estados Unidos y Ecuador, donde la tecnología de Estados Unidos se debe respetar en el Ecuador y la tecnología ecuatoriana se comienza a respetar allá bajo los mismos términos, sin necesidad de registro, patente y marca. Entonces, esas son las partes que no se hablan del acuerdo, pero que son lo suficientemente fuertes como para hacer de esto un escenario sumamente atractivo para un futuro inmediato. Economista, y el ministro de la Producción, Luis Alberto Jaramillo, nos indicaba justamente que esto representa un apoyo tan importante porque se estima que el crecimiento anual de las exportaciones de Ecuador a Estados Unidos llegarían a un 15% y para el 2030 significaría haber duplicado justamente estas exportaciones no petroleras en productos como por ejemplo las flores, los arándanos, los aguacates, las piñas, el banano, plátano, mango, café y cacao en grano y procesado, además de los lomos de atún, la pitahaya, el palmito, el banano y procesado. También oro, cobre y plomo están entre los productos. Es decir, tenemos una gama inmensa de productos que definitivamente se van a exponer al mercado estadounidense. Y nos seguimos enfocando muchísimo en los commodities o en la materia prima. Y sin embargo, eso es lo que hablábamos justamente antes, esto fortalece las relaciones bilaterales, promueve una inversión extranjera, reduce esa barrera técnica comercial, mejora los estándares laborales de las partes, mejora el estándar ambiental, diversifica las exportaciones para otros sectores que comienzan a verse motivados. Entonces, ya no necesariamente vamos a hablar de commodities, sino que se establece la primera fase de un crecimiento de tecnología y productos terminados con valor agregado,
que en el Ecuador han sido realmente ha sido una barrera enorme, casi imposible de cruzar por los últimos 20 años. Entonces, no olvidemos que nosotros rompimos relaciones con Estados Unidos en el año 2008, básicamente. Fueron muy malas durante más de 7 años seguidos, desde a partir del año 2008. Para el año 2020 teníamos un acuerdo de pseudo cooperación, pero no es hasta el 2022 que realmente tenemos una forma de tratado que realmente de alguna manera beneficia al país. Ahora, no es un TLC, y hay que ser muy claro, y eso es importante destacarlo, porque al no ser un TLC, algunos productos todavía se enfrentan a esos aranceles. Puede haber de una generación de dependencia de los mercados estadounidenses que no van a ser productos de preferencia, y todavía va a haber sectores sensibles que puedan tener una competencia externa dentro del mercado norteamericano que van a verse beneficiados, pero ya cada vez va a ir siendo menor. Y de hecho, todavía no creo que el país debería de firmar un tratado de TLC hasta ver cómo se van ampliando estas oportunidades de exportación, y hay que comenzar a traer la inversión desde Estados Unidos para ver justamente cómo se comienza a negociar y cómo se protegen los sectores estratégicos del país para permitir asegurar esos beneficios para los pequeños productores y no necesariamente para los grandes productores. Entonces, es coherente, es progresivo, es sensato y va en el tiempo correcto con la interacción y la nueva participación del Ecuador en los mercados globales. Economista, ¿qué deberíamos hacer como país, como industria nacional, con todos estos productos que se abren al mercado estadounidense y la posibilidad de crecer anualmente a un 15%? ¿Qué debemos hacer casa adentro para justamente ser más competitivo, más productivo y que esos recursos que vienen de Estados Unidos generen plazas de empleo? Mira, Estados Unidos no nos pide mucho. Yo justamente se lo decía a algunas personas con las que conversábamos. Estados Unidos lo que nos pide para la apertura de los mercados con los productos nacionales o con los productos del país, lo que nos exige son reglas claras en la transparencia comercial. Básicamente lo que quieren son procesos más tranquilos, son procesos más limpios, quieren normas técnicas más claras, quieren una protección para la corrupción en cuanto al comercio, tienen una seguridad jurídica para sus inversionistas que se les está dando progresivamente, quieren mayor protección en patentes y marcas, que es lo que acabamos de mencionar hace un rato, una regulación contra la perotería, que eso es parte de la práctica cultural y social que se vino instaurando en el país. Hay que proteger sobre la innovación, la tecnología en industrias farmacéuticas, en industrias de automóviles, en industrias de lubricantes y demás. Los estándares laborales, no se pide flexibilización, pero se pide tener reglas claras y sencillas para los derechos laborales, para la prohibición de trabajo infantil, que ya es parte del Ecuador justamente de ese proyecto, mejores planes de protección ambiental o más claros, un cumplimiento de normas técnicas internacionales donde el ISO se estandarice, pero no se necesita que se haya estandarizado el proceso de certificación, porque eso no tiene nada que ver uno con otro, pero sí básicamente eso. O sea, y puedo seguir con la lista, pero no estamos hablando no hay endeudamiento, no hay inversión a cambio de tasas altas o tasas medias. No, la cooperación es, nosotros queremos traer producto barato y quiere que sus productos terminados de alto valor tengan un mercado sostenible en donde puedan ser adquiridos. Entonces, el Ecuador está llegando a formar parte de no un acuerdo bilateral, está formando parte de una coalición económica que puede traer muchos réditos a la base de la pirámide social del Ecuador socioeconómica, pero va a tomar mucho tiempo y para eso tenemos que comenzar a cambiar desde las prácticas culturales del ciudadano hasta la forma en como nosotros hacemos negocios y tener la tranquilidad de que vamos a tener mercados internacionales. Ahora, yo sí insto al gobierno de que se comience a buscar justamente mejores representantes, se comiencen a buscar mejores agentes en el día a día, porque el gobierno, el ejecutivo ya ha hecho un gran trabajo. El gobierno desde la fuerza ministerial ya ha hecho un gran trabajo, un gran estudio técnico. Ahora hay que sostenerlo con ejecutivos de carrera, con ejecutivos innovadores, con gente que vea un nuevo espectro en los mercados internacionales. No estoy diciendo que no los tenga, pero si los tiene, pues mantenerlos y fortalecerlos. Y si no los tiene, pues sabes que siempre buscar la mejor opción que se tenga, porque ya se hizo el trabajo técnico, ya está hecho. Ahora, desde lo social, desde la comunidad, a trabajar duro y desde el lado de mantener a la economía o estos acuerdos
agentes que realmente puedan cooperar y llevar este mensaje trascendental hacia el ciudadano que busca ser un producto exportable. Nuestros principales socios en el mundo pues son en este momento Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, Emiratos Árabes Unidos. sí, obviamente Rusia, China y también Colombia. Vamos a Colombia. Tenemos un impasse en este momento con esta tasa de seguridad. Ecuador ha reclamado 3 puntos en la Comunidad Andina de Naciones por esta demanda que hay allí. Y justamente, ¿cuál debe ser el camino economista? Porque sin lugar a dudas va a afectar esto a los ambos países y por supuesto la economía de ambas naciones, pues se van a ver afectadas los empresarios principalmente, que son los que pagan este comercio. Vamos a suponer el impacto con Colombia genere más o menos 380 millones de dólares a la economía nacional. ¿Ok? No estoy diciendo que uno compense con lo otro, pero en economía una cosa compensa con la otra. ¿Ok? El Ecuador acaba de firmar un acuerdo valiosísimo con Estados Unidos y ese acuerdo valiosísimo eleva nuestro crecimiento económico en 3.200 millones y probablemente mucho más en los años próximos. Lo que nosotros llegamos a perder con Colombia son alrededor de 380 millones de dólares. Y a Colombia le cuesta alrededor de 70, no, 257 millones de dólares este impasse. Entonces, la realidad es que no siempre el que tiene el sartén por el mango manda, sino el consumidor. Y en este caso, nosotros somos los asociados consumidores de Colombia que nos ha venido exportando energía al precio que le dio la gana, a precios muy altos, y que Ecuador, condicionado, debió haber aceptado. Ahora vemos el comportamiento de Colombia ha cambiado cuando el señor Petro, quien hasta hace un mes casi que iba a invadir a Estados Unidos por lo que le habían hecho a Nicolás Maduro, hoy son grandes amigos, se estrechan la mano y no pasa nada. Entonces, la realidad es que el Ecuador está en el lado correcto de la historia económico-política. Se está abriendo una coalición de mercado donde hay que comenzar a participar en los mercados globales de interés social. Voy a dar un ejercicio simple, ¿ok? Estados Unidos tiene un interés social en el momento que baja aranceles y mide la posibilidad de que puedan consumir productos de buena calidad a menor precio. Eso significa abrir el mercado internacional, ¿ok? El Ecuador tiene que comenzar a hacer eso, pero para eso tiene que comenzar a manejar un mejor estándar del gasto público que no lo ha logrado hacer por un tema técnico desde el legislativo y la asamblea que ha venido corrompiendo los poderes estatales. Entonces, recién ahora comenzamos nosotros a buscar la forma como país de bajar el tamaño del Estado para tener menos requerimientos económicos y que progresivamente, justamente, el Ecuador comience a liberarse de aranceles para tener una apertura hacia mercados internacionales de productos de mejor calidad, menor precio. Entonces, Estados Unidos, que es el emisor del dólar, comienza a gestionar justamente la economía dinámica, diciéndole que entren los países asociados y comienza a ponerle freno a los países que no le interesa, pero le está brindando la oportunidad de consumir a sus habitantes productos de buena calidad a menor precio. Ahora, si el Ecuador comienza a explotar este momento y no entiende de que esto es una oportunidad para ganar espacios de mercado a mejores precios, sino que quiere reventarles el precio porque tienen mejores opciones y ganar más, entonces ahí comenzamos a perder. Y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar la tentación de la ambición de ganar más en poco y al contrario comenzar a tratar de ganar lo mismo que venimos ganando al convertirnos en un producto de preferencia de consumo. Y eso abriendo las puertas a nuevos proveedores, a nuevos competidores y a nuevos participantes de la economía nacional, que no necesariamente deben hacer todo el país. Puede venir mucho prefabricación de aliados estratégicos como lo tenemos con China, como lo tenemos con Emiratos Árabes, como lo tenemos con Costa Rica. Entonces, si nosotros logramos cooperar en el mercado internacional y logramos avanzar a partir de este acuerdo a un 50% con productos terminados, que ese es el paso inminente, pero no va a ser mañana, va a tomar algunos meses para lograr convencerlos. Entonces, no vamos a poder hacerlo sino con el tiempo, pero el Ecuador puede convertirse en un aliado estratégico para Estados Unidos de mayor peso incluso que otros tradicionales como los mercados asiáticos. Pero tomará tiempo, de nuevo, y tiene que ver mucho con la genialidad que podamos tener como sociedad ecuatoriana y empresariado para ver qué oportunidades podemos desarrollar y exigir de cooperación con los gobiernos. Economista, me quedan 3 minutos y quiero preguntarle
cómo cambiamos el tema de la inversión en sectores estratégicos como la minería, el sector energético. Hay una ley económica urgente justamente que se va a tratar este día viernes. Acá va a salir el informe del segundo análisis que hace la Asamblea para ponerlo justamente a debate en el Pleno. ¿Qué camino debemos seguir para justamente incentivar las inversiones en sectores tan estratégicos como tienen que ver con la energía y el tema de la minería? Como lo dije antes, reglas más claras, un gobierno más consolidado, ya tenemos estabilidad económica a nivel macro, todavía no desciende, no permea hacia la sociedad, hacia la base de la pirámide. Necesitamos mayor control cualitativo de las variables, es decir, no se trata de qué nos entra de plata, sino cómo gastamos ese dinero y cómo lo invertimos en un mercado cada vez más sostenible y socialmente más responsable. Entonces, desde el legislativo tiene que poner también un poco las barbas en remojo y entender que no es el imperio el que está formando parte, sino consumidores, es mercado, esto es dinero. Entonces, hay que entender que el bienestar social nace de la cooperación económica donde se adquieren productos de valor a un precio correcto y no mediante el proteccionismo clásico, donde lo único que se hace es hacer o asegurar que unos pequeños, unos pocos ganen y no la gran mayoría de los consumidores, de los ciudadanos del país. Entonces, el país tiene que flexibilizar, sí, pero tiene que ir creciendo y esto va a ser un proceso. Desde la minería, que obviamente no quiere ser parte del segmento regulado, que viene haciéndonos ver mal, y hasta el legislativo que tiene que comenzar a aprobar leyes claras y leyes apropiadas. El ejecutivo, el presidente ya las envió. El legislativo a veces los pasa, pero por mayoría no logran pasar. Y cuando logran pasar, de repente tenemos una Corte Constitucional que tampoco nos está dando la apertura para la economía global. Entonces, estamos hablando de muchos técnicos jurídicos y pocos técnicos económicos. Entonces, necesitamos comenzar a pensar en dinero y en valores éticos de la economía, pero no en el beneficio social a partir del gasto, sino a partir de la generación. Muy bien. Muchísimas gracias, economista Miguel Rossignoli Ceballos, por estar con nosotros. Gracias, que tenga usted una buena noche. Esperemos seguir conversando a futuro de estos y otros temas. Gracias. Muchísimas gracias a usted por la invitación y lamento que haya sido tan cortito, que siempre... No se preocupe, vamos a seguir conversando, le agradecemos, se nos acabó el tiempo, lo esperamos una próxima oportunidad más aquí en Diálogo Nocturno. Buenas noches. Muchísimas gracias. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.